Me presento, mi nombre es Felipe Suárez y junto con mi compañero Emanuel Andrade vamos a hacer esta presentación. Hoy les vamos a contar más o menos cómo, a raíz de toda esta pandemia, ¿cierto? Y de todos los eventos que han sucedido durante este último año, hemos tenido que innovar respecto a cómo poder suplir de cierta manera la falta de prácticas clínicas en nuestros estudiantes. Nosotros somos de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, una escuela nueva, por lo tanto para nosotros es bastante agradable poder estar aquí con ustedes, que podamos participar de estas instancias para poder contar cómo también estamos trabajando nosotros, poder recibir, por supuesto, una retroalimentación de ustedes que tienen mucho más experiencia en la docencia que nosotros por el tiempo eh, que llevan trabajando en la universidad. Eh, por lo tanto, vamos a comenzar. eh, Al final de nuestra presentación van a quedar nuestros correos también en caso de que necesiten alguna sugerencia más adelante. ¿Cómo lo vamos a abordar nosotros esta mañana para poder contarles cómo hemos trabajado en nuestra escuela? Primero vamos a contextualizar cómo surgió esta idea, de qué manera nace, cuáles fueron los principales objetivos que nos pusimos para poder entregar esta actividad a los estudiantes. Eh, También vamos a comentarles cómo lo tuvimos que planificar y pensar en todos los aspectos que engloba una simulación clínica para nuestros estudiantes, cómo lo implementamos y también de cierta manera cómo pudimos evaluar esta actividad desde todos los puntos de vista, desde poner una nota hasta también cómo evaluar cómo lo hicimos, ya que era la primera vez que lo estábamos haciendo, si bien cometimos algunos errores, por supuesto, eh, pero al final creemos que fuimos exitosos. Para contextualizar entonces, como yo les decía, primero agregar que las prácticas clínicas es una especie de integrador de las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes, que deben ir desarrollando a medida que van avanzando en su trayectoria de pregrado. Y ahí nosotros nos respaldamos también, buscamos información y llegamos a varios autores que nos hablan respecto a cómo se iba organizando este conocimiento y cómo debería ir avanzando también, ¿ya? Encontramos por ahí a un autor, a Vázquez Mata, que es de la Fundación de Educación Médica Española, que hablaba de escalafones, ¿ya? En ese estudio que nosotros encontramos también habla de los escalafones, habla de cómo se va construyendo este conocimiento y también habla de la importancia que tiene el desarrollar estas habilidades. ¿Cierto? Nuestros estudiantes parten en primer año con las ciencias básicas, en segundo año muchos de ellos ya empiezan a conocer fisiología, por ejemplo, fisiopatología, pero llega un nivel en donde el estudiante necesita ese contacto con el paciente, necesita ese entorno clínico que da un servicio hospitalario o de atención primaria, un CEFAM, por ejemplo, en donde, claro, en el aula le contamos el ideal de los estándares que debe tener una atención, ¿verdad? Pero muchas veces nos encontramos con la realidad local, ¿verdad? De un CEFAM, de un hospital, donde los recursos son totalmente limitados, ¿cierto? Y ahí me acuerdo cuando yo era estudiante que, claro, en la universidad nos aprendíamos a secar las manos súper bien, ¿cierto? Con una técnica muy buena, pero llegábamos al hospital y nos exigían que nos teníamos que secar las manos con 2 toallas de papel. Que las manos te quedan empapadas igual, entonces al final había que adecuarse a esa nueva realidad y era lo que en este momento nos estaba faltando para entregarle a nuestros estudiantes. Por lo tanto, parte también de la situación del estallido social en el mes de octubre del 2019, y aunque suene tragicómico, nuestros estudiantes, esto fue el 18 de octubre, ¿cierto? Nuestros estudiantes partían una pasantía práctica el día 21 de octubre, el día lunes 21 de octubre partían en el campo clínico, lo cual se tuvo que suspender, ¿cierto? Por todos estos eventos. Y para agregar algo más, ¿cierto? Viene en marzo, cuando ya estábamos todos esperanzados que podíamos realmente ir a los campos clínicos, viene esta pandemia, ¿cierto? Que nos impide poder acceder a los campos clínicos.
los servicios de salud no nos dan el acceso, ¿cierto? Y por supuesto que es totalmente entendible. Por lo tanto, en todo este tiempo se nos hace y se vuelve totalmente necesario poder innovar, poder buscar la manera de poder integrar estas competencias que necesita el estudiante. ¿Cuáles fueron los principales objetivos que nos pusimos? Tiene que ver con la gestión del cuidado de matronería en los diferentes niveles de atención. Hablamos de atención primaria, ¿cierto? En los CEFAM, y también hablamos del intrahospitalario. En usuarias obstétricas, es decir, mujeres embarazadas, ¿cierto? Y neonatos, es decir, su recién nacido. Utilizando este modelo de simulación clínica online, que nosotros lo habíamos ocupado, ¿cierto?, de manera presencial, pero había que llevarlo a la modalidad online, y ahí era la complejidad de cómo poder hacerlo. Además, también queríamos desarrollar habilidades respecto a la toma de decisiones, ¿cierto? Que eso se tiene que dar dentro de un contexto clínico, ¿verdad? Nuestra área obstétrica es bastante incierta desde el punto de vista de que muchas de las situaciones clínicas ocurren en un minuto, pueden cambiar las cosas en una embarazada con trabajo de parto, por ejemplo. Y más que un minuto, para no ser exagerado, una cosa de segundo, las cosas pueden cambiar y necesitamos tomar decisiones bajo ese estrés del tiempo, que deben ser rápidas, debemos tener un esquema organizado muy claramente dentro del conocimiento del estudiante. También necesitábamos desarrollar procedimientos bajo un contexto clínico, ¿cierto? Es ahí también donde se mezcla la toma de decisiones. El estudiante debe saber qué hacer dado diferentes contextos clínicos. Por ejemplo, cuando una embarazada ingresa a una sala de partos para que sea manejado su trabajo de parto, si va a poner una vía venosa con un suero, qué va a contener ese suero, si le va a permitir caminar, etcétera. ¿Ya? Cómo también se juega ahí, cómo se respeta la voluntad y la autonomía de nuestra usuaria, ¿verdad? Versus el objetivo que tienen las matronas clínicas, que es velar por la seguridad y la salud de esa diada madre e hijo, ¿verdad? Y también, por supuesto, desarrollar habilidades blandas, el trabajo en equipo, ¿cierto? Habilidades de comunicación, para que las cosas que tienen que decirle a la usuaria sean entregadas de manera empática, ¿cierto? Que tengan la capacidad de escuchar a la usuaria también respecto a sus necesidades, ¿cierto? Muchas veces el estudiante es un poco rígido en cuanto él quiere cumplir su plan de atención y muchas veces se le olvida que está atendiendo a un paciente, a un ser humano, a una persona que tiene sentimientos, ¿cierto? Por lo tanto, esas habilidades también son muy, muy importantes y tienen la misma relevancia de saber atender un parto, de saber reanimar una guagua, por ejemplo. Por lo tanto, no era menor nuestro objetivo. ¿Cómo lo planificamos? ¿Cómo lo pensamos? Aquí determinamos áreas de atención de la usuaria con su recién nacido y identificamos 5 áreas que eran las principales que nosotros consideramos para estos estudiantes de tercer año, que era el control prenatal, dado en un contexto de un CEFAM, de una atención primaria, el área de parto, el área de atención inmediata del recién nacido, que se desprende ahí de un equipo paralelo al que atiende el parto. Hay un equipo obstétrico en los partos, hay un equipo obstétrico que es el que atiende el parto y hay un equipo neonatal que es el que se hace cargo de este. También el área de puerperio, donde las mamás ya están en recuperación de su parto, y el área de puericultura, que es donde se ve la fisiología de este neonato en las horas posteriores al nacimiento. Dentro de la planificación también tuvimos que determinar contenidos claves a tratar en cada una de estas prácticas clínicas y aquí fuimos bien ordenados porque lo ordenamos por día, ¿ya? A través de Educandus, le vamos a mostrar cómo lo pudimos plasmar en el Educandus, respecto a cómo lo organizamos día a día, ¿cierto? Para entregarle una orientación al estudiante de cuáles eran los contenidos que íbamos a ver y también de cierta manera orientar su estudio. También tuvimos que planificar recursos necesarios desde el centro de simulación de la Escuela de Medicina, ¿cierto? Cuáles eran los fantomas que íbamos a ocupar y, por supuesto, también el recurso humano, que no podíamos hacerlo 2 personas, ni 3, ni 4, debían ser más. Y, por supuesto, también, que ahí nos costó un poco más, el diseño de un instrumento de evaluación, que ahí nos ayudó un colega también del Magíster de Educación de la universidad.
Y de esta manera, más o menos, se lo presentamos a los estudiantes en el Educandus, ¿cierto? Aquí estaba la bienvenida al módulo, donde estaba el plan de clase, cómo lo planificamos. El curso se dividió en dos grupos, ¿cierto? Para poder hacerlo, entre comillas, más personalizado. Y también estaba la rúbrica del módulo de integración, que es donde nosotros íbamos a evaluarlos, ¿ya? Aquí están las 5 áreas que nosotros dividimos este trabajo. El control prenatal, como les dije, parto, atención inmediata, puerperio y puericultura. Cada uno de ellos tiene organizado por día, ¿cierto? Qué elemento y qué orientación al estudio debía tener el estudiante, ¿ya? Por ejemplo, el primer día, que partíamos un martes, había que estudiar anamnesis perinatal, confección de la ficha clínica del recién nacido, donde aquí estaba la ficha clínica, y le íbamos haciendo de manera interactiva, ¿ya? Ellos iban entrevistando a una usuaria, a un paciente simulado, estandarizado, ¿cierto? Que también era una colega, otra profesora, y que tenía el plus de que, por supuesto que como ella también sabe hacia dónde se dirigen las áreas obstétricas y neonatales, tenía el chance de poder moverse en muchas áreas, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que el estudiante le hiciera tenía muchas respuestas y podíamos reorientar también los casos clínicos que íbamos armando día a día, ¿ya? A través del Educandus, ellos debían entregar la ficha clínica armada en ese primer día, ¿cierto? Se entregaba como una tarea. Y por supuesto también que teníamos que tener un test de entrada, ¿cierto? En cada área de estas 5 unidades, el estudiante tenía que hacer un test de entrada y un test de salida para poder evaluar de cierta manera los conocimientos básicos que tenían que tener para poder ingresar a esta práctica. Igual como lo hiciera cuando va al hospital. Otro ejemplo también de cómo se organizaban los días, ¿cierto? Está el área de partos, ¿verdad? Que organizaba también los temas y con la misma metodología, un test de entrada, ¿cierto? Se entregaba las fichas para que la pudieran ir llenando y completando de manera interactiva con los pacientes estandarizados que teníamos, que, insisto, eran colegas, por lo tanto, era mucho más fácil poder ir evaluando los temas. Y continuará mi compañero Emanuel. Hola, buenos días. Bueno, en cuanto a la implementación, como dijo Felipe, cada uno de los días nosotros íbamos presentando distintas situaciones clínicas a nuestros estudiantes y las cuales iban evolucionando de una manera no tan rígida. Ya sabemos que en el contexto clínico no siempre vamos desde X hasta Y, sino que de repente hay algunas variaciones dependiendo de cuáles eran las conductas que fuéramos tomando en grupo, tanto entre los docentes con los estudiantes. Por lo tanto, habían veces en que notábamos que los estudiantes estaban un poco débiles y, en alguna área, y por lo tanto nos quedábamos más tiempo reforzando esa área, o incluso el mismo paciente estandarizado notaba que el estudiante muchas veces a lo mejor podía tomar una decisión errónea o dar una indicación errónea, y el paciente estandarizado, como al saber ya cuáles son las indicaciones correctas, ¿cierto? Y cuáles eran las preguntas correctas que el estudiante podía tener, ¿cierto? Podía ir encauzando ya esa decisión que el alumno había tomado en primera instancia y podíamos llegar, ¿cierto?, a la línea que nosotros previamente habíamos prediseñado para el caso clínico. Por lo tanto, nuestros estudiantes asumían su rol de alumno en práctica, tal como si hubieran estado en un centro de salud, tanto de atención primaria o en un hospital, y todas las mañanas, ¿cierto? A las 8:30 de la mañana estaban con su uniforme presentado ahí para enfrentarse a las situaciones clínicas. Los docentes asumíamos ya distintos roles. Había un docente que generalmente era el encargado de la práctica, que hacía un rol de moderador. Por lo tanto, este docente presentaba el caso clínico, iba pidiendo la opinión a los estudiantes, iba haciendo participar a los estudiantes y además iba registrando cuál era la participación y la evolución del estudiante, ¿ya? Y por lo tanto eso además nos servía para poder ir evaluando cómo era la participación de cada uno de ellos. También teníamos pacientes estandarizados que eran, ¿cierto?, matronas en este caso, quienes hacían como de actores, ¿ya? E iban respondiendo a las preguntas del estudiante, ¿cierto? Muchas veces estaban, como lo vamos a ver más adelante, estaban acostados en una cama y dispuestos, ¿cierto?, a ser examinados. Y también, ¿cierto?, nosotros hacíamos
dentro del rol también como personal de salud, podía ser, de repente teníamos que actuar de médico, actuar de matrona, de técnico paramédico, ¿ya? Y todo esto nosotros lo transmitíamos a través de la plataforma Zoom. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en la primera imagen donde la matrona, ¿cierto?, que es la que está de rojo, está examinando al paciente. Por lo tanto, la matrona iba pidiéndole al estudiante, ¿cierto?, cuál era la forma en que tenía que examinar al paciente, qué es lo que quería saber desde ese examen. Por ejemplo, ahí está examinándole las piernas. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere saber de las extremidades inferiores del paciente? Si acaso tiene varices, tiene edema, etcétera. Y aquí, en este caso, tenemos, ¿cierto?, un paciente estandarizado, ¿cierto?, que era también una matrona que también podía ir interviniendo en la actividad y podía ir haciéndole preguntas a la matrona o a los estudiantes. Y al fondo, ¿cierto?, se ve la persona que está haciendo de moderador, que también está conectado con su computador a la sesión de Zoom. Tenemos también una imagen donde, por ejemplo, los mismos estudiantes están dándole las indicaciones de cuál es la técnica correcta de lactancia a la madre, ¿ya? Entonces, ahí los alumnos van interactuando con ella, van haciendo preguntas, el moderador puede ir, ¿cierto?, haciéndole algunas preguntas teóricas también, más técnicas a los estudiantes y ellos debiesen responder, ¿ya? Ahí entonces tenemos una imagen donde los alumnos están conectados, ¿cierto?, a la sesión y van interactuando tanto con el personal de salud como con el paciente, y eso, ¿cierto?, logramos. En primera instancia fue difícil que los alumnos quisieran participar, estaban muy llenos de incertidumbre, de mucho miedo, porque, como dijo Felipe, nunca habían tenido contacto con un paciente. Sabían, por ejemplo, qué es lo que hay que preguntarle a un paciente, cómo se hace una anamnesis, cómo se hace un examen físico, pero nunca lo habían vivido en un contexto clínico. Por lo tanto, esto nos sirvió para que ellos pudieran integrar, ¿cierto?, y saber cómo aplicar, ser críticos al momento de hacer un procedimiento, qué es lo que hago primero, qué hago después, por qué, ¿ya? Entonces, no solamente nos enfocamos en cuál es el conocimiento teórico que tienen que tener los estudiantes, sino que cómo lo aplican. En cuanto a la evaluación que nosotros hicimos como casi de manera empírica como docentes es que logramos que los estudiantes primero pudieran participar, pudieran perder el miedo y pudieran integrar lo que era a lo mejor muy duro de ver en la teoría, de verlo en una clase o a lo mejor en un video, ya que era como lo más interactivo que habíamos tenido, ¿cierto? Pero no lo contextualizábamos, por lo tanto logramos que el estudiante pudiera entender el por qué se hacen las cosas, cómo lo hacen, en qué momento las podemos hacer, y que no siempre, ¿cierto?, esto es rígido, sino que tiene ciertas variaciones. También, para poder tener una perspectiva desde el punto de vista de los estudiantes, le hicimos una pequeña encuesta para saber algunos puntos claves de los cuales nosotros queríamos saber. Uno de ellos es que el tiempo utilizado para esto, los estudiantes, la mayoría lo calificó como entre insuficiente y regular. Tenemos que pensar que nosotros en primera instancia estábamos esperando en el segundo semestre comenzar con nuestras prácticas clínicas. Por lo tanto, el primer semestre lo dejamos, ¿cierto? Vimos algunos tópicos teóricos, etcétera, pero lo dejamos con la esperanza de que pudiésemos nosotros en el segundo semestre ir a práctica, y finalmente eso no sucedió. Por lo tanto, tuvimos que acotar mucho los tiempos, ¿ya? Así que quizás para una nueva oportunidad de poder aplicar esto, ya sabemos que tenemos, ¿cierto?, mucho más tiempo y ya más o menos sabemos cómo planificarlo. En cuanto a hacia acaso la metodología les permitió integrar los conocimientos previos, el 72% de ellos dijo que siempre, ¿cierto?, que les sirvió para poder integrar ese conocimiento que ellos solamente lo habían visto desde el punto de vista teórico. Ahora, en cuanto a si acaso la metodología los ayudó a tener un pensamiento crítico al momento de enfrentar una situación clínica y tomar decisiones, el 61,1% de ellos dijo que les había servido siempre, ¿ya? Y un 38,9% a veces. La siguiente.
En cuanto a las dificultades principalmente técnicas que tuvieron ellos, y aquí también fue una de las dificultades que tuvimos nosotros, fue la conexión a Internet, ¿ya? La conexión a Internet tanto de ellos como nosotros en el centro de simulación fue un problema que no pudimos resolver durante todo el semestre, en donde muchas veces nosotros íbamos evolucionando en el caso, conversando, y 5 minutos después nos dábamos cuenta que los alumnos no nos habían escuchado, que se nos había quedado pegada la sesión, etcétera. Y yo creo que esa fue la principal dificultad que tuvimos. Otra de las dificultades que ellos manifestaron fue el entorno donde se dio este proceso de aprendizaje, el entorno doméstico, que les dificultó para lograr los objetivos de esta actividad. Siguiente, por favor. Oportunidades de mejora. Bueno, esto nos pilló a todos como de sorpresa, por lo tanto, en cuanto a la planificación tanto de recursos como de, por ejemplo, los fantomas que necesitamos, ¿cierto? Muchas veces necesitamos fantomas que son un poco más específicos del área disciplinar que estamos trabajando, y ahí agradecemos a la Escuela de Medicina que nos prestó sus fantomas y trabajamos con eso. Por lo tanto, la planificación de recursos, tanto de los fantomas, de recursos humanos, creemos que puede ser un poquito mejor. En cuanto al mejoramiento del material audiovisual, ahí Patricio, que estaba presente en las primeras sesiones, nos ayudó un poco, estaba con su cámara y después nosotros solamente estábamos con nuestro computador, y por lo tanto ahí a veces la imagen no era muy nítida, el sonido además a veces no se escuchaba porque estábamos muy lejos, por lo tanto eso también puede mejorar. Y creemos que esta metodología también, como un desafío, ya creemos que también nos puede servir como una forma de evaluación integral de la competencia, sino ya no solamente evaluar al alumno desde el punto de vista teórico, sino que también saber cómo él aplica ese conocimiento. Y creo que esa es uno de los desafíos que nosotros nos planteamos. Y esa sería nuestra presentación. Ahí están nuestros estudiantes, que esa es una foto de la investidura de ellos en el año 2019, en donde ellos estaban muy ansiosos de poder entrar a práctica. Nunca lo pudieron hacer de manera presencial, pero a través de esta metodología todos los días ellos tenían que estar ahí con su uniforme dispuestos a participar y educar a nuestro paciente y prestarle atención. Ya. Muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer esta metodología, y ahí están nuestros correos para quienes les interese hacernos algunas preguntas o orientaciones, principalmente de las carreras del área de salud, ¿ya? Así que muchas gracias por la oportunidad.